hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a empezar el capítulo 2 del libro de Santiago. Ya dejamos a un lado el capítulo 1. Espero que haya sido de gran edificación para sus vidas, como lo fue para la mía. Y antes de empezar el estudio, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes han escuchado la palabra acepción de personas? Yo creo que muchos de los que me están viendo la han escuchado. Pero ¿saben cuál es el significado de esta palabra? Muchos me dirán, sí hermano, yo sé cuál es el significado de la palabra, pero sé que muchos no lo conocen. Y buscando el significado de esta palabra me encontré 3 términos que me parecieron muy importantes que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El primero es que es discriminación, el segundo es que es un rechazo a otras personas y el tercero es un favoritismo. Interesante ese último término, favoritismo. Los dos primeros los conocemos, rechazar a una persona o discriminarla. Lo hemos vivido, yo sé que en muchas ocasiones nos han rechazado y nos han discriminado. Pero también muchas veces nosotros también hemos rechazado y hemos discriminado. Y ustedes dirán, bueno hermano, pero ¿en qué momento de nuestra vida lo pudimos haber hecho? Cuando no habíamos conocido a Cristo. Obviamente, espero que haya sido en ese momento, no en este tiempo que ya conocemos del Señor, o más bien si alguno de los que nos está viendo no tiene una relación personal con Cristo, con Dios, pueda tener también o esté pasando por esa situación de estar rechazando a otros. Pero la palabra es enfática en decir que nosotros no debemos hacer acepción de personas, más bien nosotros debemos ir a esas personas y predicarles el Evangelio. Un ejemplo muy práctico que vemos en la Biblia acerca del rechazo de una persona fue con el Señor Jesucristo. Su propio pueblo, el pueblo que tanto había anhelado que su Salvador llegara, lo rechazó desde un principio. No le creyó, no creyó en lo que Cristo vino a hacer por ellos. Ellos pensaban que el Salvador, que el Mesías era un guerrero, era un rey poderoso que iba a acabar con su esclavitud. Pero no era así. El Señor Jesucristo vino a salvarnos o a salvarlos del pecado, pero eso no lo entendieron. ¿Y qué hicieron o qué hizo su pueblo? Crucificarlo. Ahora, esa crucifixión, ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, es un regalo muy merecido, un regalo no merecido, pero un regalo que nos sirvió muchísimo a nosotros. ¿Y por qué nos sirvió? Porque nosotros somos salvos. Gracias a ese sacrificio nosotros hemos creído en Cristo y Él ha perdonado nuestros pecados y ya no somos esclavos de Él. Ahora, queda un último término y es el favoritismo. Esta palabra favoritismo me parecía muy interesante escucharla en un significado de una palabra que dice rechazar o discriminar. ¿Favoritismo? Sí, mis hermanos, muchas veces nosotros tenemos el favoritismo del pecado en nuestras vidas como lo primero y rechazamos totalmente lo que nos dice Dios en su palabra y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, nosotros no solamente podemos tener el pecado como un favorito, sino que también podemos unirlo con esas dos palabras que veíamos al principio. Discriminación. Muchas veces podemos discriminar a las personas por su condición económica, por su tipo de piel, por su cultura, por lo que piensan, por lo que creen. O muchas veces rechazamos a las personas que no tienen un recurso económico suficiente, son pobres y los dejamos a un lado y más bien estamos con los que tienen dinero. Y eso no quiere Dios, eso no es lo que quiere Dios. Y ese es el ejemplo que Santiago nos quiere enseñar en esta mañana. Y el título del devocional en esta mañana es Tu vestimenta no te define. No por lo que seamos o por lo que nos vestimos nos define como personas. Si nosotros usamos buen perfume, si nos bañamos, si nos peluqueamos, si nos ponemos los trajes espléndidos, eso no va a definir lo que somos. Lo que verdaderamente nos define es lo que nosotros creemos, mis hermanos. Y si nosotros tenemos la confianza y la fe en Cristo Jesús, eso nos define. ¿Y cómo podemos ver si una persona lo define Cristo Jesús? En su forma de hablar y de andar, en su camino diario. Cada día, como se vaya esforzando para agradar a Dios, es que nos define, no para agradar a los hombres. Entonces, antes de empezar o ir a la lectura de estos versículos que vamos a estudiar en esta mañana, permítanme orar y después iremos al
a la palabra de Dios. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu Biblia, Señor, de poder aprender más de ella. Gracias por el libro de Santiago, Señor. Gracias por lo que nos vas a enseñar por medio de él, Señor. Permite que no hagamos acepción de personas sin importar la condición en la que estén, Señor, sino que podamos ir a ellos y poderles predicar el Evangelio. Te damos gracias, Señor, por lo aprendido en el capítulo 1. Espero que haya sido edificación para mis hermanos. Y, Señor, permite que este siervo inútil, Señor, pueda llevar tu palabra a mis hermanos y pueda ser de edificación para sus vidas y que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos. Entonces quiero que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos a estar viendo el 3, vamos a separar esta primera parte del capítulo en 3 entregas y vamos a ver la primera. Y como les decía, tu vestimenta no te define. No por lo que tú vistas o por lo que tú te pongas te va a definir como persona, sino en lo que tú crees. Y veamos lo que dice el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dos cosas muy importantes que nos dice este versículo. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Lo que creemos, en lo que hemos confiado, mis hermanos, esa fe, esa confianza en la que tenemos, esa paz en la que nosotros estamos, no puede permitir la acepción de personas. Doy gracias al Señor porque lo que llevo sirviéndole al Señor en la Iglesia Bautista del Tunal, nunca he visto hacer acepción de personas. Podemos pensar diferente, podemos tener algunas opiniones diferentes, pero nunca he visto que la Iglesia llegue a tomar una decisión así o que hermanos hagan acepción de personas. Más bien he visto cómo hermanos son misericordiosos y ayudan a otros y les predican el Evangelio. Y eso es lo que Santiago nos quiere enseñar en este primer versículo. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestro baluarte es Cristo. Y asimismo, como Cristo nos ha enseñado un nuevo mandato que es amar a tu prójimo, asimismo nosotros debemos amar al prójimo. Porque el mundo lo necesita, mis hermanos. La persona que está que es un mendigo necesita de Cristo. La persona que está en la drogadicción necesita de Cristo. La persona que se borracha también necesita de Cristo. Nosotros no los podemos rechazar por cómo se visten o a veces hasta por lo que huelen. Yo sé que es desagradable, pero más allá de eso, mis hermanos, debemos ir y predicarles el Evangelio. Debemos hacerlo. Este mundo, este tiempo, nos da la oportunidad de poderles predicar el Evangelio. Y Santiago nos está enseñando que esa fe que tenemos en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Cristo no lo ha hecho. Cristo dio la salvación para todo el mundo. Dios lo dijo así en su Biblia, es para todos. Él lo que quiere es que el mundo se arrepienta. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad, somos la fuente de llevar el Evangelio a otros. Entonces nosotros no podemos rechazarlos por lo que piensan o por cómo se visten o cómo estén. No lo podemos hacer. Debemos ir allá a esas personas y predicarles el Evangelio. No sé si alguna vez les pasó, mis hermanos, pero cuando estábamos en el mundo nos pasaba que si veíamos a una persona en indigencia, nos hacíamos a un lado, nos corríamos, o no queríamos tener trato con él porque pensábamos que nos iba a hacer algo, que nos iba a robar. Pero eso no debe ser así si hemos creído en Cristo Jesús. Más bien debemos ir allí y tenderle la mano y decirles: Cristo te ama. Cristo quiere que tú seas salvo hoy. Cristo quiere que te arrepientas de tu pecado. Hay esperanza para ti. Algo que he visto con mi esposa y algo que me parece muy bonito de ella, a ella le gusta mucho reciclar las cosas, no le gusta poner las cosas que se pueden reciclar en la basura, y saca bolsas y se las da a los recicladores. Y algo muy bonito que tiene ella es que les da algo de comer. Y esa es una forma de comenzar a predicarles el Evangelio. Con esas pequeñas acciones, esas personas van a entender o van a mirar: esta persona es diferente, miren lo que está haciendo. Y se les ha podido compartir. El mismo pastor Ricardo nos ha mostrado, a veces en la iglesia, allá afuera, se hacen personas recicladores, personas en indigencia. Muchas veces él les ha salido con un tinto y les ha predicado el Evangelio. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Hay mucha gente en el mundo, en la calle, que necesita de Cristo. Hay ministerios de iglesias hermanas que llevan el Evangelio a las personas que están en esta condición.
A nosotros, mis hermanos, que tenemos la oportunidad, hagámoslo. Si nos encontramos a una persona en la calle, hagámoslo. Prediquémosles el Evangelio. Más allá de darles una moneda o darles un pan, prediquémosles de Cristo. Nosotros no sabemos si esas personas puedan llegar a ser salvas, pero sabemos que debemos estar cumpliendo la comisión. Ahora miremos lo que nos dice el versículo 2 y el versículo 3. Viene la conclusión de lo que está diciendo Santiago, y aquí nos da un parámetro muy duro que nosotros debemos tener muchísimo cuidado acerca de hacer acepción de personas. Miren lo que dice el versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis, mire tan interesante eso, con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Dos cosas interesantes. Si llega a entrar una persona a nuestra congregación con ropa espléndida, con anillos de oro, con alhajas, pero también entra una persona pobre con vestidos andrajosos, y hacemos lo que nos dice en el versículo 3, y miramos con agrado a la persona que entra con esos trajes, y le decimos, siéntate aquí a mi lado, porque tú estás bien presentado, pero al pobre, al andrajoso, le decimos, siéntate tú ahí, a mi diestra, ahí, en el piso. No estamos haciendo lo que Santiago nos estaba enseñando en el versículo 1. Mis hermanos, nosotros no podemos hacer esas cosas. No podemos llegar a ese punto de que si una persona tiene una situación económica favorable, económicamente bien, tenemos que abrirle las puertas y darle los mejores manjares para que esa persona se sienta bien. Y a los que no lo tienen, los dejamos a un lado. ¿Saben, mis hermanos? Debemos hacer lo contrario. Debemos más bien darle las grandes cosas y los grandes manjares a la persona que no lo tiene, porque esa persona lo necesita. La misma palabra de Dios nos está enseñando que debemos ir a los pobres. El mismo Señor Jesucristo dice que el reino de Dios es para los pobres, no solamente, no para los que no tengan recursos. No estoy diciendo que los que tengan recursos no van a tener el reino de los cielos, claro, porque son creyentes, porque han creído en Cristo. Pero esa persona que está en esa necesidad necesita más del que ya lo tiene. Y ese que lo tiene debe estar ayudando o teniendo misericordia por ese que no tiene nada. Debemos mirar no solamente con agrado a la persona que viene bien vestida, sino también tenemos que ver con agrado a la persona que no tiene nada. Que no tiene nada, mis hermanos. Ahora, como les decía al principio de este devocional, yo nunca he visto eso. Y doy gracias al Señor por la vida de los hermanos que Dios les ha dado provisión, que han dado de su provisión para ayudar a otros. El Señor también me ha enseñado a mí que en lo poco que el Señor me ha regalado, también debo estar pensando en otros, compartir con otros. Y también he visto en mi propia vida que hermanos que Dios les ha provisto, también me han dado a mí, y estamos muy agradecidos por eso. Y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Ahora, no solamente veámoslo en el ámbito de lo económico o de lo que tenemos puesto, sino también en el lado espiritual. También ha de haber personas que están espiritualmente bien, ricas espiritualmente, sirviéndole al Señor, entregadas del 100 al Señor, sirviendo en cada una de las áreas, predicando el Evangelio. El Señor los ha animado y les ha mostrado el camino, y damos gracias al Señor por esos hombres dispuestos y esos hombres que el Señor está utilizando para su obra. Pero también tenemos que estar pensando en los pobres de espíritu, en las personas que están desanimadas en nuestra iglesia, de las personas que están pasando por necesidades espirituales muy duras, o porque muchas veces nos hemos olvidado de ellos, mis hermanos. También tenemos que recordarlos, no los podemos rechazar, no porque si pecaron ya los hago a un lado, o porque están pasando por una situación, ay, yo con ese hermano no me hago. No, mis hermanos, no debemos estar haciendo eso. Debemos ir y restaurar a ese hermano, ir y levantarlo, ir y animarlo, porque ese hermano también necesita de Dios, porque ese hermano también necesita de su iglesia, de la iglesia de Cristo, que lo esté confortando. Entonces, mis hermanos, a veces podemos llevar un favoritismo a otros lugares, llevar favoritismos no solamente en nuestro pecado, sino en personas, y dejar a un lado a los que verdaderamente lo necesitan. Mis hermanos,
mi forma de vestir no define lo que soy. Lo que verdaderamente define quién soy yo es Cristo Jesús. Hay un versículo muy conocido en Gálatas 2:20 que nos dice que no vive el pecado en mi vida, sino Cristo vive en mi vida. Y eso es lo que debe ser. Ya no debe haber ese favoritismo, ya no va a haber esa discriminación en nuestras vidas, ya no debe haber ese rechazo en nuestras vidas. Debe vivir Cristo. Y lo que Cristo quiere es que nosotros podamos amar a nuestro prójimo y podamos tenderle la mano y mostrarle que Cristo es el Salvador del mundo. Oramos, mis hermanos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, de aprender de ella. Gracias, Señor, porque no debemos hacer excepción de personas, Señor, sino debemos estar animando, debemos estar ayudando a los que más necesitan. Pero ante todo, Señor, debemos predicar tu evangelio, porque no solamente tienen necesidad económica o espiritual, sino que también tienen una necesidad de ti, de que te conozcan, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima.